Las 7:41 en el Perú y las 2:41 del martes, de la mañana del martes, en Niza, ciudad del sur de Francia, en el Mediterráneo, donde se ha inaugurado hoy la Cumbre de los Océanos, tercera cumbre de los océanos. Y esta cumbre debe consagrar un acuerdo sobre la protección de la biodiversidad más allá de las zonas de jurisdicciones nacionales. De ahí el título de este documento, BBJN, más allá de las fronteras nacionales. Según los que han redactado este documento y los que han inspirado su firma, entre ellos el canciller del Perú, Elmer Schaller, no es un acuerdo que ponga en cuestión la soberanía marítima del Perú sobre 200 millas, como algunos reprochan. Hemos visto, entre otros, un comunicado de varios gremios empresariales, ADEX, Comex Perú, Sociedad Nacional de Industrias y la Sociedad de Pesquería, donde se habla en el título mismo del comunicado de un atentado contra la soberanía nacional. Hemos buscado tomar contacto en Niza con un jurista peruano, director del programa Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, el señor Jimson Dávila, que tiene la amabilidad de contestarnos a estas horas de la madrugada. Señor Dávila, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, por favor, cómo ha percibido usted que ha discurrido la jornada de hoy en Niza, la inauguración de la cumbre. Bueno, esta es una cumbre muy importante, es una cumbre que se celebra cada 3 años. Esta cumbre tenía 4 hitos importantes. El primer hito estaba vinculado con acelerar los esfuerzos globales para lograr la ratificación del acuerdo de alta mar, el BBNJ, que tú has hecho mención. La segunda meta está vinculada a avanzar los esfuerzos también mundiales respecto a la necesidad de proteger los ecosistemas marinos, que es la famosa meta 30x30, lograr la protección del 30% de los ecosistemas marinos a nivel internacional. La cuarta medida está enfocada en fortalecer e incrementar los esfuerzos financieros para lograr mayor financiamiento para la conservación y la investigación también marina. Es quizás uno de los ecosistemas que menos conocemos. Tenemos mayor conocimiento de la luna que propiamente los ecosistemas marinos, y principalmente los ecosistemas marinos de profundidad. Y el cuarto elemento está vinculada a mejorar las capacidades en términos de educación oceánica. Conocemos muy poco el océano, conocemos que el océano juega un papel fundamental en la regulación del clima a nivel mundial, es un termorregulador de los efectos del cambio climático. Gracias a los océanos podemos respirar entre el 50 y el 80% del oxígeno viene de los océanos. Entonces los océanos nos ofrecen un conjunto de bienes y servicios que no necesariamente nosotros conocemos, y si no conocemos no lo vamos a poder proteger. Entonces esa es una de el cuarto esfuerzo que busca esta conferencia en poner en prioridad política de los gobiernos para impulsar esta agenda oceánica. No sé si usted está enterado allá en Niza, pero el comunicado al que he hecho referencia de 4 gremios dice en su párrafo tercero: este acuerdo, el que usted llama de altas mares y que yo veo en inglés, que es más allá de las jurisdicciones nacionales, es impulsado por las ONGs que buscan acabar con sectores productivos con la pesca en nuestro país, que genera miles de empleos y es un motor de desarrollo descentralizado. ¿Usted considera que le concierne esta afirmación? ¿La asociación en la que usted trabaja pretende acabar con una actividad productiva como la pesca en el Perú? Este acuerdo, este convenio viene negociándose hace 20 años. Y los que iniciaron esta negociación precisamente no fueron las ONG, sino fueron los propios estados. Y los que están tomando decisiones sobre esto no son las ONG, sino son solamente los estados. Y luego de la firma viene el proceso de ratificación, que justamente va a ser una decisión del Congreso de la República. Entonces no es una decisión de las ONG, pero yo sí quiero precisar algunos alcances del convenio. Lo primero está vinculado al artículo 10, el numeral 2 del propio convenio, que dice textualmente, y cito comillas: las disposiciones no se aplicarán a la pesca regulada por el derecho internacional pertinente y las actividades relacionadas con la pesca. Entonces, de manera explícita, el propio acuerdo BBNJ señala de que esta no se aplica a la actividad
pesquera. Entonces es un acuerdo ambiental, es un acuerdo de conservación de la diversidad biológica, porque precisamente luego de las 200 millas no existía un marco jurídico que proteja la biodiversidad en el 64% del océano. Entonces es un acuerdo ambiental, es un acuerdo de conservación y no es un acuerdo pesquero, de tal manera que explícitamente el acuerdo BBNJ lo excluye de su ámbito de aplicación. Entonces no es un acuerdo pesquero y tampoco no afecta ningún tipo de competencia ni soberanía de los propios estados, porque se aplica en aguas internacionales donde históricamente ningún estado ha ejercido soberanía. No afecta la soberanía y tampoco no afecta la actividad pesquera, que es tan importante incluso para nuestro propio país, que somos un país pesquero, porque el propio BBNJ señala de que no se le aplica. Por otra parte, en el comunicado que estoy comentando se dice, sorprende que no se haya solicitado información técnica de sectores clave como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Producción, el Instituto del Mar del Perú, los gremios empresariales y trabajadores del sector, entre otros, para una decisión consensuada en beneficio de los intereses nacionales. ¿Es verdad que no se ha consultado la firma de este acuerdo con todas estas instituciones? La firma le corresponde al Poder Ejecutivo y deben ser las entidades que forman parte del Poder Ejecutivo que puedan responder el sentido de sus propias opiniones. La delegación está conformada por la Presidenta de la República, por el señor Canciller y también por el mismo Ministro de la Producción. Entonces, creo que deberían hacerse esa pregunta a las propias autoridades sobre el alcance y el sentido de su propia posición sobre el BBNJ en el propio Ejecutivo. El BBJN es lo que en inglés significa biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales, ¿no? BBJN, que usted llama también de alta mar. Ahora, bien, hay declaraciones formuladas desde NISA por el canciller Elmer Schaller, quien cree que se está interpretando mal este acuerdo y se ha comprometido a sostener una conferencia de prensa, no bien regrese al Perú, junto a las autoridades de esos ministerios aludidos en el comunicado de los gremios, para explicar el acuerdo. Ahora bien, ¿qué dice el acuerdo sobre algo que nos afecta a todos al interior de nuestro territorio marino y más allá de él, que es la presencia de micropartículas de plástico? Nuestro océano Pacífico está severamente afectado por ese fenómeno. ¿Qué prevé este acuerdo respecto de eso? Mire, el acuerdo BBNJ tiene 4 componentes fundamentales. El primer componente está en establecer medidas de conservación basadas en áreas, es decir, aquellos esfuerzos que permitan conservar determinados ecosistemas prioritarios para la diversidad biológica marina. Ese es el primer elemento que busca regular el BBNJ. El segundo elemento busca mitigar los impactos de potenciales actividades económicas que puedan ocurrir en el alta mar. En los últimos 20 años, Fernando, la humanidad ha dejado de explotar los recursos que existen en los ecosistemas terrestres para trasladar el conjunto de actividades económicas a los ecosistemas marinos. Entonces, los ecosistemas marinos están siendo hoy por hoy el escenario del desarrollo económico en los últimos 20 años. Y frente a ese escenario de explotación de los recursos que están más allá de las 200 millas, es que el BBNJ establece la necesidad de tener evaluaciones de impacto ambiental respecto de esas potenciales actividades económicas que se realizarían más allá de las 200 millas. El tercer elemento está vinculado con la transferencia tecnológica para estudiar los ecosistemas marinos, los ecosistemas de profundidad que en algunos casos pueden llegar a más de 10.000 kilómetros de profundidad. Se necesita tecnología y entonces ese es otro de los elementos que regula este acuerdo. Y finalmente también el cuarto componente está vinculado con el acceso a los recursos genéticos. Entonces, con esto, Fernando, lo que te quiero decir es que este es un acuerdo altamente especializado, altamente técnico, por la connotación que tiene. Es un acuerdo único en su naturaleza, que por primera vez busca regular la actividad económica y la protección de la diversidad biológica más allá de las 200 millas, algo que nunca había ocurrido y que por primera vez lo estamos haciendo porque la humanidad está entendiendo de que los ecosistemas marinos son importantes para la humanidad, para la economía y también para la conservación de la diversidad biológica. El 90% del comercio marítimo internacional ocurre en el mar.
El cambio climático lo podemos mitigar gracias al efecto enorme que cumple el océano en enfriar el planeta. El oxígeno que nosotros respiramos viene de los océanos. Entonces, el ecosistema marino cumple un rol fundamental para hacer que la vida se desarrolle en el planeta y es por eso que hay que protegerlo. Tengo entendido que hay 100 países que han ya firmado y ratificado el acuerdo que se gestó el año 2023, en realidad en la Asamblea de la ONU, pero que debe ser ratificado en el Parlamento por lo menos de 60 países para que entre en vigencia. Esto se consiguió ya rápidamente, debe entrar en vigencia en septiembre de este año 25. ¿Qué grandes potencias pesqueras lo han firmado de la misma manera que hemos hecho nosotros? ¿Qué pasa con el Canadá, por ejemplo, con Japón, con España? Mire, por ejemplo, España ya ha sido una de las potencias pesqueras, como tú bien lo señalas, que ya lo ha ratificado. Otras grandes potencias como Vietnam también ya han ratificado el propio BBNJ. Y existen también otros países que también están en firma y están en sus procesos internos de ratificación. Entonces, nosotros podemos ver en la lista de los países que han ratificado hoy el BBNJ, países que son potencia mundial a nivel pesquero. Y nuevamente, ¿y esto es por qué sucede? Porque explícitamente el BBNJ en el artículo 10, el numeral 2, señala que sus disposiciones no se aplicarán a la pesca regulada por el derecho internacional y las actividades relacionadas con la pesca. Entonces lo excluye de manera explícita. De acuerdo. Sí. Por otra parte, el acuerdo promueve también la creación de zonas marinas protegidas. En el Perú me parece que tenemos al menos 2, Paracas una y en el norte la otra, ¿no? Díganos qué cosa es lo que establece específicamente el acuerdo respecto de este tema, de zonas marinas protegidas. En el Perú tenemos alrededor de 8 áreas marinas protegidas, pero lo que señala el BBNJ explícitamente son mecanismos basados en áreas, que es un concepto más amplio. Por eso dice, incluye áreas marinas protegidas, pero no solamente son mecanismos, no solamente son áreas marinas protegidas las que se pueden crear en alta mar. Es más, existen diferentes instrumentos en el derecho internacional que permiten la creación de otras figuras. Por ejemplo, zonas marinas ambientalmente sensibles, que son zonas que crea, por ejemplo, la Organización Marítima Internacional para regular el tráfico marítimo y evitar que el tráfico marítimo sea una fuente de impacto y de afectación a la megafauna marina, por ejemplo. Entonces, en ese escenario no estamos hablando de un área marina protegida, sino de otra modalidad basada en áreas. Entonces, bueno, sí. Creo que tiene 78 acápites y 60 páginas. Sí. Habrá que leerlo y estudiarlo y escuchar lo que el canciller Elmer Schaller dirá sobre el tema cuando regresen al Perú. Muchísimas gracias, señor Jimson Dávila, por la amabilidad de contestarnos a estas horas de la madrugada para usted desde Niza al sur de Francia. Y desde esa bella ciudad mediterránea nos vamos a Bogotá.